Cierra los ojos por un instante. No, en serio, hazlo. Imagina que estás de pie en medio de un desierto infinito, bajo un cielo nocturno tan denso de estrellas que parece que podrías tocarlas si estiraras la mano. El viento arrastra arena contra tu piel, arena que hace miles de años fue pisada por pies que ya no existen, que construyeron ciudades que ya nadie recuerda. Ahora abre los ojos, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que miras el mundo que te rodea, la historia que te enseñaron en la escuela, y quizás tu propio lugar en este vasto tapiz que llamamos humanidad. Bienvenido, viajero. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti siente que la historia oficial está incompleta, que las piezas del rompecabezas no encajan del todo, que hay preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta, y respuestas enterradas bajo capas de siglos, arena y silencio. Hoy vamos a desenterrarlas juntos. Vamos a viajar a lugares que desafían la lógica, a examinar artefactos que no deberían existir, a leer textos que alguien intentó destruir. Y al final de este viaje, serás tú quien decida qué creer. Pero antes de sumergirnos en los misterios del pasado, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida cotidiana, el trabajo, las facturas, las rutinas, es solo una pequeña fracción de algo mucho más grande? ¿Que hay una conexión invisible entre tú, sentado ahí donde estás ahora, y aquellos constructores anónimos que levantaron pirámides cuando Europa vivía en la Edad de Piedra? Esa sensación no es casualidad. Es el eco de una memoria ancestral que todos llevamos grabada en algún lugar profundo de nuestra conciencia. Una memoria que esta noche vamos a despertar. Quizás te preguntes, ¿cómo es posible que civilizaciones sin ruedas ni hierro cortaran bloques de piedra de 1000 toneladas con precisión milimétrica? ¿Por qué mapas medievales muestran continentes que no serían descubiertos hasta siglos después? ¿Qué conocimiento poseían los antiguos sacerdotes que los hacía tan poderosos, tan temidos, tan respetados? ¿Y por qué tantos textos fueron quemados, prohibidos, enterrados, como si contuvieran verdades demasiado peligrosas para el mundo? Estas preguntas, y muchas más, encontrarán respuesta en los capítulos que siguen. Pero no esperes respuestas simples. El pasado rara vez ofrece certezas, solo nos invita a mirar más profundo, a cuestionar más, a maravillarnos ante la vastedad de lo que no sabemos. Si este tipo de exploración te fascina tanto como a mí, te invito a acompañarme más seguido. Un simple gesto, un me gusta, una suscripción, un comentario contándome qué misterio te quita el sueño. Ayuda a que estas historias lleguen a más mentes curiosas como la tuya. Y ahora, sin más preámbulos, prepárate para despertar en un mundo que creías conocer, pero que está a punto de revelarte sus secretos más guardados. Imagina que abres los ojos y estás ahí. El aire huele a incienso y piedra húmeda. A lo lejos el sonido de martillos golpeando roca resuena como un latido de la tierra misma. Estás de pie en el umbral de un templo cuyas columnas se elevan hacia un cielo violeta de atardecer. Un sacerdote pasa junto a ti, sus ojos profundos como pozos de sabiduría, y te mira como si supiera que vienes del futuro, porque en cierto modo lo sabe, y tú estás a punto de descubrir por qué. El 24 de julio de 1911, Hiram Bingham III trepaba por un sendero empinado en los Andes peruanos, guiado por un campesino local que le había prometido mostrarle unas ruinas antiguas. Bingham esperaba encontrar quizás algunos muros derruidos, un puñado de piedras cubiertas de musgo. Lo que encontró cambiaría la historia.
Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, emergiendo de la niebla como un espejismo de piedra y perfección. Terrazas agrícolas descendían en cascada por la ladera. Templos de granito blanco se alzaban contra el cielo. Y todo esto, todo este prodigio arquitectónico, había sido construido en la cima de una montaña a 2.430 metros de altitud, en un lugar donde llevar materiales de construcción parecía físicamente imposible. Pero Machu Picchu es solo el comienzo de nuestra lista de lugares que desafían la explicación. Viajemos ahora miles de kilómetros hacia el este, hacia el corazón de Camboya, donde la selva tropical ha pasado siglos devorando los restos de Angkor. En su apogeo, entre los siglos IX y XV, Angkor fue la ciudad más grande del mundo preindustrial, con una población estimada de 1 millón de habitantes, cuando Londres apenas alcanzaba los 50.000. Sus ingenieros construyeron un sistema hidráulico tan sofisticado que podía almacenar agua durante la estación seca y redistribuirla mediante una red de canales que abarcaba más de 1.000 kilómetros cuadrados. Los templos de Angkor Wat contienen más piedra que todas las pirámides de Egipto combinadas, y cada bloque fue transportado desde canteras ubicadas a más de 50 kilómetros de distancia, a través de jungla densa y terreno pantanoso. ¿Cómo? Los historiadores aún debaten la respuesta. Ahora crucemos el Pacífico hasta llegar a la isla de Pascua, ese punto diminuto en medio del océano más vasto del planeta. Los moais, esas estatuas gigantes de rostros solemnes que todos hemos visto en fotografías, pesan en promedio 14 toneladas cada una, aunque la más grande, nunca terminada, alcanza las 270 toneladas. Los Rapa Nui, el pueblo que las creó, no tenían ruedas, ni animales de carga, ni herramientas de metal. Y sin embargo, tallaron, transportaron y erigieron casi 900 de estos colosos en un lapso de aproximadamente 500 años. Las teorías sobre cómo lo lograron van desde rampas de tierra hasta la posibilidad de que las estatuas fueran balanceadas y caminadas hasta su destino final. Pero ninguna explicación satisface completamente. El misterio permanece tallado en la piedra volcánica, mirando eternamente hacia el horizonte del Pacífico. Y no podemos hablar de ciudades imposibles sin mencionar a Puma Punku, en Bolivia, parte del complejo arqueológico de Tiahuanaco. Aquí, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es tan delgado que el simple acto de caminar te deja sin aliento, los antiguos constructores ensamblaron bloques de piedra con una precisión que avergonzaría a los ingenieros modernos. Las juntas entre las piedras son tan perfectas que no puedes insertar una hoja de papel entre ellas. Algunos bloques tienen cortes en ángulos de 90 grados tan limpios que parecen hechos con herramientas láser. Y el material, andesita roja y diorita, dos de las piedras más duras del planeta, no puede ser trabajado fácilmente ni siquiera con tecnología contemporánea. Los investigadores estiman que estas estructuras fueron construidas hace más de 12.000 años, aunque la fecha exacta sigue siendo objeto de feroz debate académico. Piensa en esto. Mientras nuestros ancestros europeos supuestamente vivían en cuevas y cazaban mamuts, alguien en las alturas bolivianas construía edificios con tolerancias de ingeniería que rivalizan con las de la era espacial. ¿Quiénes eran? ¿De dónde obtuvieron su conocimiento? ¿Y por qué eligieron construir en lugares tan remotos, tan inaccesibles, tan hostiles para la vida humana? Una teoría sugiere que estas ubicaciones extremas fueron elegidas precisamente por su dificultad de acceso, como si los constructores quisieran proteger algo, o protegerse de algo. Otra teoría propone que el clima y la geografía eran radicalmente diferentes cuando estas ciudades fueron fundadas,
y que los cambios posteriores las convirtieron en los lugares inhóspitos que conocemos hoy. Lo cierto es que cada una de estas ciudades imposibles comparte algo en común. Fueron abandonadas. Machu Picchu, vacía cuando llegaron los españoles. Angkor, tragada por la selva cuando el imperio Jemer colapsó. Los Moais de Pascua, testigos mudos del colapso ecológico que devastó la isla. Pumapunku, destruida por un cataclismo cuya naturaleza desconocemos. Es como si algo, una guerra, una plaga, un desastre natural o quizás una migración hacia destinos aún más misteriosos, hubiera interrumpido abruptamente el esplendor de estas civilizaciones, dejando atrás solo piedras, preguntas y el eco de grandezas perdidas. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Si civilizaciones tan avanzadas pudieron desaparecer sin dejar más rastro que sus monumentos silenciosos, ¿qué garantía tenemos de que la nuestra no seguirá el mismo destino? Dentro de 10.000 años, ¿qué quedará de nuestras ciudades? ¿Nuestros rascacielos de cristal y acero resistirán tanto como los bloques de Pumapunku? La respuesta, incómoda pero honesta, es que probablemente no. Quizás, solo quizás, esos antiguos constructores sabían algo sobre la permanencia que nosotros hemos olvidado. Pero el misterio de las ciudades imposibles palidece ante otro enigma aún más desconcertante: el conocimiento que poseían sus habitantes. Porque no solo construyeron en lugares extremos, también sabían cosas que, según nuestra cronología oficial, no deberían haber sabido. Cosas sobre las estrellas, sobre el tiempo, sobre los secretos del cosmos, y es precisamente a ese conocimiento imposible a donde nos dirigimos ahora. En las áridas planicies de Malí, África Occidental, vive un pueblo llamado los Dogones. Durante generaciones, sus ancianos han transmitido de boca a oído una cosmología extraordinaria centrada en Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Pero lo que hace especial a los Dogones no es que adoraran a Sirio. Muchas culturas antiguas lo hicieron. Lo especial es que conocían la existencia de Sirio B, una enana blanca, invisible a simple vista, que orbita alrededor de Sirio A con un período de 50 años. Los Dogones describieron esta estrella compañera, su órbita elíptica y su densidad extraordinaria, siglos antes de que los astrónomos occidentales la descubrieran con telescopios en 1862. ¿Cómo obtuvieron esta información? Las explicaciones oficiales sugieren contacto con misioneros europeos en el siglo XIX, pero los etnógrafos que estudiaron a los Dogones en los años 1930 insistieron en que el conocimiento era genuinamente ancestral. El misterio permanece abierto. Ahora viajemos hacia atrás en el tiempo, unos 4.000 años, hasta las llanuras aluviales entre el Tigris y el Éufrates. Aquí, en la antigua Mesopotamia, los sumerios desarrollaron un sistema matemático basado en el número 60 que todavía usamos hoy. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. Pero más, impresionante aún era su astronomía. Las tablillas cuneiformes halladas en Nínive contienen cálculos del ciclo lunar con una precisión de 1 segundo, y descripciones de los planetas del sistema solar, incluyendo Urano y Neptuno, que supuestamente no fueron descubiertos hasta el siglo XVIII con ayuda de telescopios. Los textos sumerios hablan de un gran ciclo de 25.920 años, coincidiendo casi exactamente con el período de precesión de los equinoccios, un fenómeno astronómico tan sutil que requiere siglos de observación meticulosa para ser detectado. ¿Y qué decir de los antiguos egipcios? Mucho se ha escrito sobre las pirámides, pero consideremos por un momento la precisión con que fueron construidas. La Gran Pirámide de Giza
está alineada con el norte verdadero con un margen de error de solo 3/60 de grado. Sus 4 lados son casi perfectamente iguales, con diferencias de solo 5 centímetros en una base de 230 metros. La relación entre su perímetro y su altura reproduce el número pi con una precisión de 3 decimales. Y si multiplicas la altura de la pirámide por 1000 millones, obtienes la distancia aproximada entre la Tierra y el Sol. 149 millones de kilómetros. Coincidencia matemática o conocimiento codificado en piedra. Los escépticos dicen coincidencia. Pero las coincidencias, como veremos, se acumulan de maneras perturbadoras. Crucemos ahora el mundo hasta la India védica, donde textos sagrados escritos hace más de 3000 años describen conceptos que la física moderna apenas comienza a explorar. El Rig Veda menciona la velocidad de la luz con una aproximación sorprendente: 185.000 kilómetros por segundo, frente a los 299.000 que medimos hoy. Los Puranas describen la edad del universo como 4.320 millones de años, una cifra que se acerca notablemente a los 13.800 millones que propone la cosmología contemporánea. Y el concepto de yugas, los grandes ciclos de tiempo que, según la tradición hindú, determinan el ascenso y caída de las civilizaciones, sugiere una comprensión cíclica de la historia que contradice nuestra visión lineal del progreso. En América del Sur, los antiguos astrónomos de Nazca crearon líneas y geoglifos que solo pueden apreciarse desde el aire. Algunas de estas figuras, la araña, el colibrí, el mono, están dibujadas con proporciones tan precisas que los matemáticos han identificado en ellas ratios geométricos sofisticados. Pero quizás lo más intrigante son las líneas rectas, algunas de las cuales se extienden por más de 20 kilómetros con una desviación de menos de 1 metro. Para trazar estas líneas sin tecnología de medición moderna, se requeriría un conocimiento de topografía y geometría que, según la historia oficial, no existía en las Américas precolombinas. Y no podemos olvidar a los mayas, cuyos calendarios alcanzaron una sofisticación que sigue asombrando a los investigadores. El calendario maya de cuenta larga, con su ciclo de 5.125 años, está sincronizado con precisiones astronómicas que incluyen los ciclos de Venus, las manchas solares y las conjunciones planetarias. Los mayas calcularon la duración del año solar como 365.2420 días. El valor moderno es 365.2422. Un error de 17 segundos por año. Sin telescopios, sin computadoras. Solo observación paciente y una mente capaz de percibir patrones en el aparente caos del cosmos. ¿Cómo explicamos todo esto? La respuesta convencional es que estas civilizaciones simplemente observaron el cielo durante milenios y gradualmente acumularon conocimiento. Y hay verdad en ello. La observación astronómica sistemática puede revelar patrones complejos con el tiempo suficiente, pero esta explicación no da cuenta de ciertas anomalías. ¿Por qué tantas culturas separadas por océanos y siglos llegaron a conclusiones tan similares? ¿Por qué muchos de estos conocimientos aparecen de forma repentina en el registro arqueológico sin la lenta evolución que esperaríamos? ¿Y por qué tanta obsesión con las estrellas, con los ciclos cósmicos, con la predicción de fenómenos celestiales? Una teoría alternativa, controvertida pero fascinante, propone que este conocimiento no fue descubierto independientemente por cada civilización, sino heredado de una fuente común más antigua. Una civilización madre, perdida en las brumas del tiempo, que dispersó su sabiduría por el mundo antes de desaparecer. Esta teoría explicaría las sorprendentes similitudes entre culturas aparentemente aisladas. También explicaría por qué tantos mitos de origen hablan de dioses o seres superiores que bajaron del cielo para enseñar a la humanidad las artes de la civilización.
Pero sin pruebas concretas, esto permanece en el terreno de la especulación. Lo que no es especulación es que estos antiguos sabios nos dejaron un legado que todavía estamos aprendiendo a descifrar. Y parte de ese legado viene en forma de mapas. Cartas de navegación que muestran mundos que no deberían haber conocido. Es precisamente a esos mapas imposibles a donde nuestra investigación nos conduce ahora, hacia geografías que desafían no solo la historia, sino la propia noción de lo que era posible saber. El mapa de Piri Reis reposa hoy bajo cristal blindado en el Museo Topkapi de Estambul, un fragmento de piel de gacela de aproximadamente 90 por 60 centímetros, cubierto de líneas, anotaciones y figuras extrañas. El almirante otomano que le dio nombre lo dibujó en 1513, utilizando, según sus propias notas marginales, al menos 20 mapas antiguos como fuentes, algunos de los cuales se remontaban a la época de Alejandro Magno. Pero lo que hace extraordinario a este mapa no es su antigüedad, sino lo que muestra: la costa oriental de América del Sur con una precisión notable, las islas del Caribe antes de que fueran cartografiadas completamente por los europeos, y lo más perturbador de todo, lo que parece ser el contorno de la Antártida sin su capa de hielo. Consideremos la enormidad de esta afirmación. La Antártida fue oficialmente descubierta en 1820, más de 3 siglos después de que Piri Reis dibujara su mapa. Y la topografía subglacial del continente, la forma de la Tierra bajo los kilómetros de hielo, no fue mapeada hasta los años 1950 mediante tecnología de radar. Sin embargo, el mapa de Piri Reis muestra bahías, ríos y formaciones montañosas que coinciden con los datos sísmicos modernos de la Antártida. La última vez que estas costas estuvieron libres de hielo fue hace aproximadamente 6.000 años, durante un período cálido del Holoceno. ¿Quién las cartografió entonces? ¿Y cómo llegó esa información hasta las manos de un almirante otomano del siglo XVI? Pero Piri Reis no es el único ejemplo. El mapa de Oronteus Phineus, dibujado en 1531, también muestra la Antártida con detalles interiores que sugieren conocimiento directo del terreno. El mapa de Philippe Bouache, de 1737, representa la Antártida dividida en 2 masas de tierra separadas por un canal de agua, exactamente como los estudios sísmicos modernos revelaron que era la configuración subglacial del continente. ¿Otra coincidencia? El patrón se repite en mapas de diferentes épocas y orígenes. El portulano de Dulcert, de 1339, muestra el Mediterráneo y el Mar Negro con una precisión que supera a los mapas romanos anteriores en 1000 años. El mapa de Zeno, de 1380, detalla Groenlandia con fiordos y glaciares que no serían confirmados hasta expediciones del siglo XX. Y el Atlas, de Ibn Benzara, de 1487, representa la Europa del Norte con islas que hoy están sumergidas bajo el mar, como si el cartógrafo hubiera copiado fuentes de una era en que el nivel del mar era considerablemente más bajo. Imagina por un momento el proceso de crear un mapa preciso antes del GPS, antes de los satélites, antes siquiera de los cronómetros de precisión necesarios para calcular la longitud. Cartografiar una costa requería navegarla metro a metro, registrando cada bahía, cada cabo, cada desembocadura de río. Cartografiar un continente entero requería décadas de expediciones coordinadas. Y sin embargo, estos mapas medievales muestran conocimientos que sus autores no podían haber adquirido por sí mismos. La única explicación lógica es que copiaron de fuentes más antiguas, fuentes que se perdieron en el incendio de bibliotecas, en el saqueo de ciudades, en el naufragio de civilizaciones. Charles Hapgood, profesor de historia en la Universidad de New Hampshire,
dedicó años al estudio de estos mapas anómalos. En su libro Mapas de los antiguos reyes del mar, publicado en 1966, Hapgood argumentó que estos portulanos eran copias de originales creados por una civilización marítima desconocida que exploró y cartografió el mundo entero en una era muy anterior a la historia registrada. Albert Einstein, nada menos, escribió el prólogo al libro anterior de Hapgood, describiendo su teoría como digna de seria consideración. No es que Einstein avalara todas las conclusiones de Hapgood, pero reconoció que las preguntas planteadas merecían respuestas que la ciencia convencional no ofrecía. Los escépticos, por supuesto, tienen sus contraargumentos. Señalan que las similitudes entre los mapas antiguos y la geografía real pueden ser coincidencias, que la Antártida de Piri Reis podría ser simplemente una extensión imaginaria de Sudamérica, que los cartógrafos medievales a menudo rellenaban los espacios vacíos con tierras inventadas. Estos argumentos tienen mérito, y la honestidad intelectual nos obliga a considerarlos. Pero también nos obliga a preguntarnos, si estas representaciones son meras fantasías, ¿por qué coinciden tan frecuentemente con realidades geográficas que no serían descubiertas hasta siglos después? Quizás la respuesta más inquietante sea también la más simple. No sabemos todo lo que creemos saber sobre el pasado. Nuestra visión de la historia está construida sobre los fragmentos que sobrevivieron, los textos que no fueron quemados, los artefactos que no fueron destruidos. Es como intentar reconstruir una novela a partir de páginas dispersas. Podemos captar el sentido general, pero los capítulos perdidos podrían contener revelaciones que cambiarían todo. Y hablando de revelaciones, hay estructuras en este planeta que parecen diseñadas precisamente para revelar algo. Una conexión entre la Tierra y el cosmos que nuestros ancestros consideraban sagrada. Templos que conversan con las estrellas, alineados con precisiones que desafían la casualidad. Es hacia esas estructuras donde debemos dirigir nuestra mirada ahora. El 21 de junio, cuando el sol alcanza su punto más alto en el cielo del hemisferio norte, algo mágico ocurre en Stonehenge. Los primeros rayos del amanecer atraviesan el círculo de piedras y se alinean perfectamente con la piedra del talón, proyectando una línea de luz dorada hacia el corazón del monumento. Este fenómeno no es accidental. Los constructores de Stonehenge, hace aproximadamente 5.000 años, diseñaron deliberadamente la estructura para marcar este momento celestial con precisión milimétrica. Y no solo el solsticio de verano. El monumento también señala el solsticio de invierno, los equinoccios y los puntos extremos de la órbita lunar. Un ciclo que se repite cada 18.6 años. Pensemos en lo que esto implica. Los constructores de Stonehenge no solo tenían que comprender los movimientos del Sol y la Luna con extraordinaria precisión, también tenían que diseñar un sistema arquitectónico capaz de codificar ese conocimiento en piedra, y luego transportar bloques de hasta 50 toneladas desde canteras ubicadas a más de 200 kilómetros de distancia. Algunos de los bloques más pequeños, las piedras azules, provienen de las colinas Preseli en Gales, a casi 300 kilómetros. ¿Por qué traer piedras desde tan lejos cuando había material más cercano? La respuesta, según algunos investigadores, es que las piedras mismas tenían propiedades especiales, acústicas, magnéticas, quizás incluso espirituales, que las hacían indispensables para el propósito del monumento. Pero Stonehenge es solo un nodo en una red global de estructuras astronómicamente alineadas. Viajemos ahora a Egipto, donde las 3 grandes pirámides de Giza reproducen sobre la Tierra el Mindu Betudet, patrón del cinturón de Orión en el cielo. La correlación fue identificada por primera vez por Robert Bauval
en los años 1990. Las 3 pirámides están dispuestas en el mismo ángulo y proporción relativa que las 3 estrellas Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Incluso el brillo relativo de las estrellas parece reflejado en el tamaño de las pirámides. Si extiendes la línea del cinturón de Orión hacia el horizonte, apunta directamente hacia la ubicación donde la estrella Sirio, la más importante en la cosmología egipcia, aparecía en la antigüedad. El astrónomo Ed Krupp, director del observatorio Griffith, ha cuestionado algunos aspectos de la teoría de Orión, señalando que la correlación no es perfecta y que los antiguos egipcios no dejaron textos que confirmen explícitamente esta intención. Es un punto válido, pero también es válido preguntarse por qué tantas culturas diferentes, en tantos lugares del mundo, sintieron la necesidad de construir monumentos que replicaran patrones celestes. Si fuera solo coincidencia, esperaríamos una distribución aleatoria de alineaciones. En cambio, encontramos un patrón consistente de estructuras orientadas hacia puntos astronómicamente significativos. En Angkor Wat, Camboya, el templo está orientado hacia el oeste en lugar del este, como era tradicional en la arquitectura hindú. Durante el equinoccio de primavera, el sol sale directamente sobre la torre central del templo, creando un espectáculo de luz y sombra que los constructores jemeres claramente planificaron. Pero más extraordinario aún es lo que descubrió el investigador Graham Hancock. Si mapeas la disposición de los principales templos de Angkor, reproducen la constelación del dragón tal como aparecía en el cielo hace aproximadamente 10.500 años. No como aparecía cuando los templos fueron construidos en el siglo XII, sino milenios antes. ¿Por qué los constructores jemeres querrían conmemorar una configuración estelar tan antigua? A menos, claro, que estuvieran preservando conocimiento heredado de una era muy anterior. En las Américas, la pirámide del Sol en Teotihuacán está alineada con el punto donde el Sol se pone en los equinoccios. La pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá produce, durante los equinoccios, la famosa sombra de la serpiente emplumada descendiendo por sus escaleras, un efecto óptico que requirió cálculos precisos de la inclinación del Sol, la orientación del edificio y la geometría de los escalones. Y en Machu Picchu, el Intihuatana, la piedra ritual que los incas llamaban el lugar donde se amarra el sol, está tallado con ángulos que marcan los solsticios, los equinoccios y los puntos cardinales con precisión desconcertante. ¿Qué buscaban estos constructores? Una teoría propone que las alineaciones astronómicas tenían propósitos prácticos, calendarios agrícolas para saber cuándo sembrar y cosechar. Pero esta explicación parece insuficiente para monumentos que requirieron generaciones de trabajo y recursos incalculables. Otra teoría sugiere propósitos religiosos: conectar los templos terrestres con sus contrapartes celestiales, crear puntos de contacto entre el mundo humano y el divino. Esta explicación resuena más con lo que sabemos de las creencias antiguas, pero deja abierta la pregunta de cómo adquirieron el conocimiento astronómico necesario. Quizás la respuesta más profunda sea que para los antiguos no había separación entre lo práctico, lo religioso y lo científico. El cosmos era un todo unificado, y comprenderlo era simultáneamente entender los ciclos de la naturaleza, honrar a los dioses y conocerse a uno mismo. Nosotros, con nuestra mentalidad fragmentada en compartimentos, ciencia aquí, religión allá, vida cotidiana en otro lugar, hemos perdido esa visión integrada. Y quizás esa pérdida explica por qué estos monumentos nos parecen tan misteriosos. Hemos olvidado el lenguaje en que fueron escritos. Pero si las alineaciones astronómicas nos desconciertan, los métodos de construcción nos dejan completamente perplejos. Porque no solo importa hacia dónde apuntan estos monumentos, sino cómo fueron construidos.
Y cuando examinamos las técnicas empleadas, nos encontramos con tecnologías que, según todo lo que sabemos, no deberían haber existido. En la primavera del año 1901, un grupo de pescadores de esponjas griegos se refugió de una tormenta cerca de la pequeña isla de Anticitera, entre Creta y el Peloponeso. Cuando el mar se calmó, uno de los buzos descendió para buscar esponjas y encontró algo que cambiaría nuestra comprensión de la historia antigua: los restos de un barco romano hundido hace más de 2000 años. Entre las ánforas, las estatuas y los objetos cotidianos, había un objeto corroído de bronce que nadie pudo identificar. Durante décadas, este extraño artefacto languideció en un museo de Atenas, catalogado simplemente como fragmento de mecanismo. No fue hasta los años 1970 que los investigadores comenzaron a comprender lo que realmente era. El mecanismo de Anticitera, como ahora lo conocemos, es nada menos que una computadora analógica de hace 2100 años. Mediante un sistema de al menos 30 engranajes de bronce, este dispositivo podía calcular las posiciones del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Podía predecir eclipses solares y lunares con décadas de anticipación. Incluso rastreaba el ciclo de los Juegos Olímpicos. La precisión de sus engranajes, algunos con dientes de apenas 1,5 milímetros, no sería igualada en Europa hasta los relojes astronómicos del siglo XIV, más de 1400 años después. Imagina el mecanismo en su estado original: un cofre de madera del tamaño de una caja de zapatos, con esferas y agujas en la superficie y una manivela en el costado. Al girar, la manivela, los engranajes internos movían las agujas para mostrar la fecha, las fases lunares y las posiciones celestiales. Era, en esencia, un modelo mecánico del cosmos, una máquina para predecir los cielos. Y según todo lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua, no debería existir. Pero el mecanismo de Anticitera no es el único artefacto que desafía nuestra cronología tecnológica. En el Museo de Bagdad, antes de los saqueos de 2003, se exhibía la llamada Batería de Bagdad, un jarrón de arcilla de unos 14 centímetros de altura que contenía un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Cuando se llenaba con un electrolito ácido como vinagre o jugo de limón, este sencillo dispositivo generaba aproximadamente 1,5 voltios de electricidad. Los arqueólogos lo fecharon alrededor del año 200 de nuestra era, pero su propósito exacto sigue siendo misterioso. Algunos proponen que se usaba para electroplatear metales. Otros sugieren aplicaciones medicinales o rituales. Sea cual fuere su uso, representa conocimiento de principios eléctricos 2000 años antes de Volta. Y luego están los enigmas de la construcción megalítica. En Sacsayhuamán, la fortaleza inca que domina la ciudad de Cusco, hay muros construidos con bloques de piedra que pesan hasta 120 toneladas. Estas piedras no son rectangulares y uniformes como los ladrillos. Son poliedros irregulares con múltiples ángulos, algunos con hasta 12 caras diferentes, y sin embargo, encajan entre sí con una perfección tal que, como ya mencionamos, no puedes insertar una hoja de papel entre ellas. Las teorías convencionales hablan de paciencia infinita, de artesanos que tallaban las piedras milímetro a milímetro durante años. Pero cualquiera que haya trabajado con piedra sabe que la teoría no cuadra. El granito y la andesita son tan duros que desgastan las herramientas más rápido de lo que pueden ser tallados. En Egipto, el enigma es aún más pronunciado. La Gran Pirámide contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, con un peso promedio de 2,5 toneladas cada uno. La construcción oficial habla de rampas, rodillos y cuerdas. Pero los cálculos matemáticos sugieren que para completar la pirámide en los 20 años del reinado de Keops,
Los trabajadores habrían tenido que colocar un bloque cada 2 minutos, día y noche, sin descanso. Y eso solo cuenta la colocación. No incluye la extracción de las canteras, el transporte de kilómetros de distancia, el tallado con precisión y el pulido final. En las canteras de Asuán, a 800 kilómetros al sur de Giza, yace abandonado un obelisco inacabado que habría pesado 1.200 toneladas de haberse completado. Las marcas en la roca circundante sugieren que fue extraído mediante algún proceso que dejó superficies lisas y bordes definidos. Los arqueólogos proponen herramientas de dolerita, una piedra más dura que él, granito, golpeada repetidamente contra la superficie. Pero los experimentos modernos muestran que este método es extraordinariamente lento e ineficiente. Un equipo de investigadores tardó semanas en extraer un bloque de apenas unos kilos usando técnicas antiguas. ¿Cómo entonces extrajeron los egipcios millones de toneladas? En Pumapunku, Bolivia, encontramos cortes que desafían explicación. Bloques de granito con ranuras perfectamente rectas, de solo 6 milímetros de ancho y varios centímetros de profundidad. Superficies planas con tolerancias de fracciones de milímetro. Agujeros cilíndricos perforados en ángulos precisos. Si alguien te mostrara estas piezas sin contexto, asumirías que fueron hechas con máquinas modernas. La idea de que fueron creadas con martillos de piedra y arena abrasiva parece, francamente, absurda. ¿Qué tecnologías poseían los antiguos que hemos perdido? Una teoría propone técnicas de ablandamiento de la piedra mediante sustancias químicas derivadas de plantas, un conocimiento que habría permitido moldear la roca como si fuera arcilla. No hay evidencia directa de esto, pero varios investigadores han documentado tradiciones orales entre pueblos andinos que hablan de plantas capaces de disolver la piedra. Otra teoría sugiere el uso de sonido y resonancia para levantar y mover objetos pesados, una tecnología que aparece en numerosos mitos de construcción antigua, pero que la ciencia convencional considera imposible. Lo que sí sabemos con certeza es que los antiguos constructores lograron hazañas que nosotros, con toda nuestra tecnología, tendríamos dificultades para replicar. Y quizás esa sea la lección más importante. El progreso no es lineal. El conocimiento puede perderse. Las civilizaciones pueden retroceder. Lo que una generación construye, otra puede olvidar cómo hacerlo. Y hablando de civilizaciones que olvidamos, de conocimiento que desapareció, hay evidencia de que culturas enteras fueron borradas del mapa por fuerzas más grandes que cualquier ejército. Cataclismos naturales de escala casi inimaginable. Ciudades que hoy yacen bajo las aguas, silenciosas, esperando ser redescubiertas. A 23 metros bajo la superficie del Golfo de Cambay, frente a la costa occidental de la India, los sonares detectaron en 2001 algo que no debería estar ahí. Estructuras rectangulares dispuestas en patrones geométricos, lo que parecían ser calles, cimientos de edificios, incluso lo que podría ser un sistema de drenaje. Las imágenes acústicas revelaron un área de aproximadamente 9 kilómetros de longitud, sumergida en aguas turbias, donde la visibilidad directa es prácticamente nula. Los buzos recuperaron artefactos de la zona, fragmentos de cerámica, herramientas de piedra, un diente humano fosilizado. Las pruebas de carbono 14 arrojaron fechas que oscilaban entre los 7.500 y los 9.500 años de antigüedad. Si estas dataciones son correctas, y algunos científicos las cuestionan, citando posibles contaminaciones de las muestras, estaríamos ante los restos de una de las civilizaciones urbanas más antiguas jamás descubiertas, anterior a Sumeria, anterior a Egipto, anterior incluso a las ciudades más tempranas del Valle del Indo. Una civilización que floreció cuando el nivel del mar era significativamente más bajo, durante la última glaciación,
y que fue engullida cuando los hielos se derritieron y las aguas subieron. Los escépticos señalan que las estructuras podrían ser formaciones geológicas naturales, que las dataciones son problemáticas, que se necesita más investigación. Tienen razón en que se necesita más investigación. Pero también es cierto que los gobiernos y las instituciones académicas han mostrado un interés sorprendentemente limitado en explorar estas anomalías. Kanbai no es un caso aislado. Frente a la costa de Yonaguni, una pequeña isla japonesa cerca de Taiwán, hay una estructura submarina que ha generado décadas de debate. Descubierta por casualidad en 1986 por un buzo local buscando tiburones, el monumento de Yonaguni parece ser una pirámide escalonada de aproximadamente 25 metros de altura, con terrazas, escaleras y lo que parecen ser caminos procesionales. El geólogo Masaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, ha documentado más de 15 estructuras en el área, incluyendo lo que describe como un estadio, arcos y pilares tallados. Sostiene que el sitio fue construido por humanos hace al menos 10.000 años, cuando el nivel del mar era lo suficientemente bajo como para que estas formaciones estuvieran sobre tierra. Otros geólogos, como Robert Schoch de la Universidad de Boston, han visitado el sitio y concluido que las estructuras son probablemente naturales, el resultado de la erosión diferencial de la arenisca. Las líneas rectas y los ángulos aparentemente artificiales, argumentan, son producto de las fracturas naturales de la roca. Es un debate que continúa sin resolverse, y quizás esa ambigüedad sea precisamente el punto. Las fuerzas naturales y las construcciones humanas no siempre son fáciles de distinguir cuando han sido sumergidas bajo el mar durante milenios. En el Mediterráneo, los buzos han documentado docenas de sitios submarinos que no admiten ambigüedad sobre su origen humano. Frente a la costa de Alejandría, los restos del antiguo faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, yacen dispersos en el lecho marino, junto con estatuas, columnas y bloques de construcción derribados por terremotos en el siglo XIV. Cerca de ahí, los arqueólogos submarinos han cartografiado secciones enteras de la antigua ciudad de Herakleion, un próspero puerto que se hundió bajo las olas hace aproximadamente 1200 años, debido a una combinación de terremotos, tsunamis y licuefacción del suelo. Herakleion aparece mencionada en textos griegos y egipcios como un centro comercial de gran importancia, la puerta de entrada a Egipto para los barcos que venían del Mediterráneo. Heródoto escribió sobre ella. París y Helena supuestamente la visitaron en su huida de Esparta. Y sin embargo, durante siglos, los historiadores dudaron de su existencia, considerándola quizás mítica, exagerada, confundida con otras ciudades. Hasta que los sonares revelaron sus templos, sus muelles, sus calles sumergidas bajo 6 metros de agua y varios metros más de sedimento. Ahora sabemos que fue real. Y nos preguntamos qué otras ciudades míticas podrían estar esperando bajo las aguas. Porque el patrón es consistente. Donde el mar ha subido, las civilizaciones costeras han desaparecido. Y el mar ha subido dramáticamente desde el final de la última glaciación, hace aproximadamente 12.000 años. En ese periodo, el nivel del mar global aumentó unos 120 metros, inundando vastas extensiones de tierra que antes eran habitables. El Canal de la Mancha era una pradera. El Mar del Norte era una llanura boscosa que los arqueólogos llaman Doggerland, donde cazadores mesolíticos perseguían manadas de mamuts y ciervos. El Golfo Pérsico era un valle fértil, regado por los ancestros del Tigris y el Éufrates. Todas estas tierras están ahora bajo el agua, junto con cualquier asentamiento humano que hubieran contenido. Los mitos de diluvios universales, presentes en prácticamente todas las culturas del mundo,
podrían ser memorias ancestrales de estos eventos catastróficos. El relato bíblico de Noé tiene paralelos en la epopeya sumeria de Gilgamesh, en el mito hindú de Manu, en tradiciones mesoamericanas, chinas, africanas y polinesias. La universalidad de estos relatos sugiere un evento o serie de eventos traumáticos que afectaron a la humanidad en su conjunto, grabándose en la memoria colectiva con tal fuerza que sobrevivieron milenios de transmisión oral. ¿Qué civilizaciones perdimos bajo las aguas? Es imposible saberlo con certeza, pero las matemáticas son sugestivas. Si la densidad de asentamientos costeros en el pasado era similar a la actual, entonces la mayoría de los sitios arqueológicos de hace más de 10.000 años estarían hoy sumergidos. Estamos, literalmente, estudiando la historia a través de un sesgo geográfico. Solo vemos lo que sobrevivió en tierras altas, mientras que todo lo construido en las costas más productivas y pobladas desapareció bajo las olas. Y mientras las aguas se llevaban ciudades enteras, algo más se perdía. Textos, conocimientos, registros de civilizaciones que quizás sabían cosas que nosotros hemos olvidado. Algunos de esos textos sobrevivieron, fragmentarios, parciales, en ocasiones deliberadamente ocultados por quienes temían su contenido. Es a esos textos prohibidos a donde debemos dirigir ahora nuestra atención. En el año 415 de nuestra era, una turba cristiana arrastró a Hipatia Dawuddin, Alejandría, matemática, astrónoma, filósofa, por las calles de la ciudad hasta una iglesia, donde fue despedazada con tejas afiladas. Su muerte marcó simbólicamente el fin de una era, la era en que la gran biblioteca de Alejandría había sido el repositorio del conocimiento mundial. No sabemos exactamente cuándo dejó de funcionar la biblioteca. El proceso fue gradual, producto de siglos de negligencia, recortes de fondos, incendios accidentales y destrucción deliberada. Pero sabemos lo que contenía. Se estima que entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro, representando la sabiduría acumulada de Egipto, Grecia, Persia, Babilonia, India y culturas cuyo nombre hemos olvidado. ¿Qué perdimos cuando ardió Alejandría? Imposible saberlo con certeza, pero los fragmentos que sobrevivieron nos dan pistas tantalizadoras. Sabemos que Aristarco de Samos propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar 1800 años antes de Copérnico, pero su obra completa se perdió. Sabemos que Herón de Alejandría inventó la primera máquina de vapor, pero aparentemente fue considerada un juguete sin aplicaciones prácticas, y los detalles técnicos desaparecieron. Sabemos que existían tratados de alquimia, medicina, ingeniería y astronomía que podrían haber acelerado el progreso humano en siglos. Todo ceniza ahora. Pero Alejandría no fue un caso único. La destrucción sistemática de textos considerados peligrosos ha sido una constante a lo largo de la historia. En 1562, el obispo Diego de Landa organizó un auto de fe en la ciudad maya de Maní, donde quemó 27 códices mayas, junto con miles de ídolos y objetos rituales. De los miles de libros que los mayas habían producido durante siglos de civilización, solo 4 sobrevivieron: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid, el Códice de París y el Códice Grolier. 4 libros de una biblioteca entera. El propio Landa escribió más, tarde. Encontramos gran número de libros con estas letras suyas, y porque no contenían sino supersticiones y falsedades del demonio, los quemamos todos, lo cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena. En China, el emperador Qin Shi Huang ordenó en el año 213 antes de nuestra era la quema de todos los libros que no trataran de agricultura, medicina o adivinación, en un intento por borrar la memoria de las dinastías anteriores y consolidar su poder. Los eruditos que se negaron a entregar sus textos fueron ejecutados.
se estima que 460 fueron enterrados vivos. Aunque muchos clásicos confucianos fueron posteriormente reconstruidos de memoria por sobrevivientes, incontables obras de filosofía, historia y ciencia se perdieron para siempre. Y no podemos olvidar los textos que sobrevivieron, pero fueron deliberadamente suprimidos. Los evangelios gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, revelan una versión del cristianismo primitivo radicalmente diferente de la que llegó a ser ortodoxa. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, textos que fueron declarados heréticos y ordenados destruir en el siglo IV, pero que algunos creyentes escondieron en jarras de arcilla en el desierto, donde permanecieron ocultos durante 1600 años. Los manuscritos del Mar Muerto, hallados en cuevas cerca de Qumrán entre 1947 y 1956, contienen los textos bíblicos más antiguos conocidos, junto con escritos sectarios de la comunidad esenia que vivió allí hace 2 milenios. Algunos de estos textos describen conocimientos astronómicos, calendáricos y místicos que difieren significativamente de las tradiciones rabínicas posteriores. Durante décadas, el acceso a los manuscritos fue controlado por un pequeño grupo de académicos, y solo en los años 90 se liberó el acceso general a los textos. Las razones de ese secretismo siguen siendo debatidas. El libro de Enoc, un texto apocalíptico judío que narra el descenso de los vigilantes, seres celestiales que enseñaron a la humanidad artes prohibidas como la metalurgia, la cosmética y la astrología, fue excluido del canon bíblico judío y cristiano en los primeros siglos de nuestra era. Durante 1000 años se creyó perdido, hasta que viajeros europeos lo redescubrieron en Etiopía, donde la iglesia local lo había preservado como escritura sagrada. El texto describe una era antediluviana en que seres no humanos interactuaron con la humanidad, compartieron conocimientos avanzados y engendraron una raza de gigantes. ¿Mito fantástico o memoria distorsionada de eventos reales? La pregunta permanece abierta. El patrón es claro. A lo largo de la historia, quienes han ostentado el poder han intentado controlar qué se podía saber y qué debía ser olvidado. Los textos que desafiaban la narrativa oficial, ya fuera religiosa, política o científica, fueron sistemáticamente destruidos, suprimidos o marginados. Lo que sobrevivió lo hizo a menudo por accidente. Un monje que escondió un manuscrito, un desierto que preservó papiros, una cueva que protegió pergaminos de la humedad y los incendios. Y sin embargo, el conocimiento encontró formas de transmitirse, a través de cadenas de iniciados que memorizaban textos sagrados, a través de símbolos codificados en arquitectura, arte y rituales, a través de tradiciones orales pasadas de maestro a discípulo durante generaciones. Estos guardianes del saber antiguo, sacerdotes y chamanes, y sabios de todos los continentes, son quizás los verdaderos héroes de nuestra historia olvidada. Y es a ellos a quienes debemos honrar ahora. En un monasterio tibetano perdido entre las montañas del Himalaya, un joven monje comienza su día antes del amanecer. Durante las próximas 8 horas, recitará de memoria textos que su maestro le transmitió exactamente como él los recibió de su propio maestro, en una cadena ininterrumpida que se remonta al propio Buda Shakyamuni hace 2500 años. Cada sílaba, cada entonación, cada pausa tiene significado. Alterar una sola palabra sería traicionar la confianza de generaciones. El joven monje sabe que cuando él sea anciano, transmitirá estos mismos textos a sus propios discípulos, y así la cadena continuará. No es solo memoria lo que preserva,
es la esencia misma de una civilización espiritual. Esta tradición de transmisión oral es una de las más antiguas y universales de la humanidad. Antes de la escritura, antes de los libros, antes de las bibliotecas, existían los memoristas, hombres y mujeres cuya función sagrada era recordar. En la India védica, los brahmanes memorizaban el Rig Veda, más de 1000 himnos que suman aproximadamente 160.000 palabras, con una precisión tal que versiones recitadas en regiones separadas por miles de kilómetros coincidían sílaba por sílaba. Los griots de África Occidental cumplen una función similar. Estos bardos hereditarios memorizan genealogías que abarcan 40 generaciones o más, junto con las historias de reyes, batallas, alianzas y traiciones que conforman la historia de sus pueblos. Cuando un griot muere, dice el proverbio mandinga, es como si una biblioteca ardiera. Porque en sociedades sin escritura, la memoria humana era la única tecnología de almacenamiento disponible, y quienes la dominaban eran considerados tesoros vivientes. En las selvas del Amazonas, los chamanes ayahuasqueros guardan conocimientos botánicos que la ciencia occidental apenas comienza a comprender. Las comunidades indígenas de la cuenca amazónica utilizan más de 1.300 especies de plantas medicinales, cada una con propiedades específicas, dosis precisas, métodos de preparación y combinaciones sinérgicas. Este conocimiento no está escrito en ningún libro. Vive en la memoria de curanderos que lo aprendieron de sus maestros, quienes, a su vez, lo aprendieron de los suyos. Cuando una compañía farmacéutica descubre un nuevo compuesto medicinal en la selva, casi siempre es porque un chamán local les mostró qué planta buscar. Es conocimiento desarrollado durante miles de años de experimentación cuidadosa, transmitido de generación en generación sin más soporte que la palabra hablada. Los aborígenes australianos llevan esta tradición a un extremo extraordinario. Sus líneas de canto, rutas ceremoniales que atraviesan el continente, codifican información geográfica, histórica y espiritual en forma de canciones que deben ser cantadas mientras se camina. Un aborigen iniciado puede navegar miles de kilómetros por el desierto siguiendo las melodías que aprendió de niño, porque cada verso describe un rasgo del paisaje. Una roca, un pozo de agua, una colina distintiva. Estas canciones han permanecido esencialmente inalteradas durante al menos 40.000 años, constituyendo quizás la tradición cultural continua más antigua del planeta. ¿Qué otros conocimientos podrían estar preservados en tradiciones orales que aún no hemos reconocido como significativas? Los mitos de creación de pueblos indígenas de todo el mundo contienen paralelos sorprendentes, diluvios universales, eras anteriores de civilización destruidas por cataclismos, seres celestiales que descendieron para enseñar a la humanidad. Los académicos convencionales interpretan estos mitos como proyecciones psicológicas, arquetipos universales del inconsciente colectivo. Pero quizás, solo quizás, también contengan fragmentos de memoria histórica genuina, distorsionados por milenios de transmisión, pero basados en eventos reales. En el antiguo Egipto, los sacerdotes de Heliópolis eran guardianes de conocimientos que supuestamente se remontaban al tiempo primero, una era mítica anterior al diluvio, cuando los dioses caminaban entre los hombres. Cuando Solón, el legislador ateniense, visitó Egipto en el siglo VI antes de nuestra era, un sacerdote egipcio le dijo, según relata Platón: «Oh Solón, Solón, ustedes los griegos son como niños. No hay un solo griego que sea viejo. Son jóvenes en sus almas, porque no tienen en ellas ninguna opinión antigua transmitida por tradición ancestral, ni ningún conocimiento encanecido por el tiempo». El sacerdote procedió entonces a contarle sobre la Atlántida, una civilización destruida 9.000 años antes, cuya historia los egipcios habían preservado
mientras los griegos la habían olvidado. ¿Era la Atlántida un mito filosófico inventado por Platón, como sostienen la mayoría de los académicos? ¿O era la transmisión fragmentaria de un evento real, preservada durante milenios por sacerdotes cuya función era recordar? La pregunta no puede responderse definitivamente, pero la mera existencia de la pregunta nos recuerda algo importante. Nuestra historia, escrita, cubre apenas 5.000 años de una especie que tiene 200.000. El 97% de nuestra existencia como humanos modernos transcurrió antes de que inventáramos la escritura. ¿Qué sucedió durante esos 195.000 años? Solo las tradiciones orales, fragmentarias, distorsionadas, mezcladas con mito y leyenda, ofrecen posibles respuestas. Los guardianes del conocimiento perdido no solo preservaban información, también protegían secretos. Las escuelas de misterios de la antigüedad, Eleusis en Grecia, los cultos de Isis en Egipto, los colegios druídicos de Europa occidental, iniciaban a sus miembros en conocimientos que estaba prohibido revelar a los no iniciados. Los pitagóricos juraban secreto sobre los descubrimientos matemáticos de su hermandad. Los alquimistas medievales codificaban sus textos en simbolismo impenetrable para evitar que cayeran en manos de los no preparados. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué sabían que era demasiado peligroso para compartir abiertamente? Una posibilidad es que el conocimiento esotérico incluía técnicas psicológicas y espirituales capaces de transformar la conciencia humana. Técnicas que en manos inexpertas podían causar daño. Otra posibilidad es que incluía información sobre la verdadera historia de la humanidad que habría desestabilizado las estructuras de poder existentes. O quizás ambas cosas. Los fragmentos que sobrevivieron de estos conocimientos secretos sugieren una comprensión de la mente humana, de los ciclos cósmicos y de las fuerzas sutiles de la naturaleza que nuestra ciencia materialista apenas comienza a explorar. Lo que sí sabemos es que, a pesar de todas las quemas de libros, todas las persecuciones, todos los intentos de borrar el pasado, algo sobrevivió. Fragmentos de verdad incrustados en mitos, técnicas meditativas preservadas en tradiciones contemplativas, conocimientos astronómicos codificados en monumentos de piedra, sabiduría botánica guardada por chamanes de la selva. El conocimiento, como el agua, encuentra su camino a través de las grietas de cualquier muro que intente contenerlo. Y nosotros, aquí en el siglo XXI, somos los herederos de todo lo que sobrevivió, encargados ahora de decidir qué hacer con ello. Porque estos secretos del pasado no son solo curiosidades históricas. Son espejos que nos reflejan, advertencias que nos susurran, preguntas que nos desafían. Y al llegar al final de nuestro viaje, es momento de mirar directamente a ese espejo y preguntarnos, ¿qué vemos? Hemos viajado juntos a través de continentes y milenios. Hemos contemplado ciudades que no deberían existir, conocimientos que precedieron a la ciencia, mapas que mostraban lo imposible. Hemos caminado entre templos alineados con las estrellas, tocado tecnologías de eras olvidadas, descendido a reinos sumergidos bajo las aguas. Hemos leído palabras que alguien quiso silenciar y honrado a los guardianes que las preservaron. Y ahora, al final de este viaje, una pregunta permanece suspendida en el aire como el polvo de monumentos milenarios. ¿Qué significa todo esto? Comencemos por lo que sabemos con certeza. Sabemos que la historia humana es más larga, más compleja y más misteriosa de lo que los libros de texto sugieren. Sabemos que civilizaciones antiguas lograron hazañas de ingeniería, astronomía y organización social que rivalizan o superan a las nuestras. Sabemos que conocimientos valiosos se perdieron en cataclismos, persecuciones
y el simple paso del tiempo. Y sabemos que, a pesar de todo, fragmentos de ese saber ancestral sobrevivieron, esperando ser redescubiertos. Pero más allá de estos hechos, hay interpretaciones. Algunos ven en estos misterios evidencia de civilizaciones perdidas de alta tecnología, quizás incluso contacto con inteligencias extraterrestres. Otros ven simplemente los logros de culturas humanas que hemos subestimado, producto de ingenio, paciencia y conocimientos que no requieren explicaciones extraordinarias. Ambas posiciones tienen sus méritos y sus puntos ciegos. La verdad, como suele suceder, probablemente yace en algún lugar intermedio, en un territorio que aún no hemos mapeado completamente. Lo que me parece innegable es la advertencia implícita en estas ruinas silenciosas. Porque todas las civilizaciones que hemos visitado esta noche comparten un destino común. Desaparecieron. Los constructores de Pumapunku, los astrónomos de Angkor, los navegantes que cartografiaron costas antes del diluvio, los sabios de Alejandría, todos ellos, con todo su conocimiento y su poder, fueron borrados por el tiempo. Sus ciudades cayeron en ruinas, sus libros ardieron, sus nombres fueron olvidados. Y si eso le sucedió a ellos, ¿qué nos hace pensar que no puede sucedernos a nosotros? Vivimos en una era de arrogancia tecnológica. Creemos que nuestros satélites, nuestras computadoras, nuestras redes globales nos hacen invulnerables. Pero consideremos esto. Toda nuestra civilización digital depende de una frágil red de infraestructura eléctrica. Un pulso electromagnético solar suficientemente intenso, algo que ha ocurrido antes y volverá a ocurrir, podría freír los circuitos de cada dispositivo electrónico del planeta en cuestión de horas. Sin electricidad, sin internet, sin comunicaciones, ¿cuánto tardaría nuestra sociedad compleja en colapsar? ¿Semanas? ¿Días? Los antiguos construyeron para la eternidad en piedra. Nosotros construimos para la obsolescencia en silicio. Quizás la lección más profunda de los misterios antiguos no sea sobre el pasado, sino sobre el presente. Nos recuerdan que somos parte de una historia mucho más grande que nuestras vidas individuales, que nuestras naciones, que nuestra era. Nos recuerdan que el conocimiento es precioso y frágil, que debe ser preservado activamente o se perderá. Nos recuerdan que la humildad es la única respuesta honesta ante la vastedad de lo que no sabemos. Y quizás también nos ofrezcan esperanza. Porque si civilizaciones antiguas pudieron lograr tanto con tan poco, ¿qué no podremos lograr nosotros si aprendemos de ellos? Si combinamos su sabiduría sobre los ciclos naturales con nuestra capacidad tecnológica. Si recuperamos su visión integrada del cosmos mientras mantenemos nuestro rigor científico. Si recordamos que somos guardianes de un planeta que hemos heredado y que debemos transmitir a las generaciones futuras. Los secretos del mundo antiguo no son solo enigmas para resolver. Son invitaciones a expandir nuestra imaginación sobre lo que es posible. Son recordatorios de que hemos olvidado más de lo que sabemos. Son llamados a la humildad ante el misterio de la existencia. Y son, quizás, mensajes en botellas arrojados al océano del tiempo por ancestros que esperaban que alguien, algún día, los encontrara y comprendiera. Tú, que has llegado hasta aquí, eres ese alguien. Has escuchado los ecos del pasado. Has contemplado las huellas de civilizaciones que dejaron preguntas sin respuesta. Y ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo guardarás como curiosidad, como entretenimiento para una noche? ¿O permitirás que cambie, aunque sea un poco, la forma en que miras el mundo, la historia, tu propio lugar en el tapiz del tiempo? El pasado no está muerto. Ni siquiera es pasado. Vive en cada piedra de monumentos antiguos,
en cada línea de textos olvidados, en cada tradición preservada por guardianes anónimos. Vive en ti, en los fragmentos de memoria ancestral que todos llevamos grabados en algún lugar profundo de nuestra conciencia. Y vivirá en el futuro, en las decisiones que tomemos hoy sobre qué preservar, qué transmitir, qué recordar. Porque al final, todos somos guardianes del conocimiento. Todos somos eslabones en una cadena que comenzó cuando el primer humano miró las estrellas y se preguntó qué significaban. Y todos seremos juzgados, no por lo que supimos, sino por lo que hicimos con lo que supimos. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero en cierto sentido, el viaje apenas comienza. Porque los misterios que hemos explorado esta noche no se resuelven con un video, ni con un libro, ni con toda una vida de investigación. Son preguntas que la humanidad ha llevado consigo durante milenios, y que probablemente seguirá llevando durante milenios más. Y eso está bien. Las mejores preguntas no son las que tienen respuestas fáciles, sino las que nos obligan a seguir buscando, a seguir maravillándonos, a seguir creciendo. Piensa por un momento en todo lo que hemos recorrido juntos. Las ciudades imposibles de Machu Picchu y Pumapunku, desafiando la gravedad y la lógica en alturas donde el aire escasea. Los astrónomos de Sumeria y los dogones de Malí, mirando el mismo cielo que miramos nosotros, pero viendo cosas que nosotros apenas comprendemos. Los mapas de Piri Reis y los cartógrafos medievales, trazando mundos que no deberían conocer. Los templos de Stonehenge y Angkor, conversando con las estrellas en un lenguaje de piedra y luz. El mecanismo de Anticitera, girando silenciosamente bajo las aguas del Egeo durante 2 milenios, guardando secretos de una tecnología perdida. Las ciudades sumergidas de Cambay y Yonaguni, susurrando historias de civilizaciones que el mar reclamó. Los textos quemados de Alejandría y Maní, cuyas cenizas todavía nos duelen. Y los guardianes, monjes, chamanes, griots, sacerdotes, que dedicaron sus vidas a recordar para que nosotros pudiéramos saber. Todas estas historias comparten un hilo común: la resiliencia del espíritu humano. Porque a pesar de los cataclismos, las persecuciones, las quemas de libros y el paso implacable del tiempo, algo sobrevivió. La curiosidad que llevó a los primeros astrónomos a mapear el cielo es la misma curiosidad que te trajo aquí esta noche. El deseo de comprender, de recordar, de transmitir, es tan antiguo como nuestra especie. Y mientras ese deseo exista, los secretos del pasado seguirán llamándonos, invitándonos a descubrirlos. Si este viaje te ha conmovido, si ha despertado preguntas que no tenías antes, si ha abierto aunque sea una pequeña grieta en tu certeza sobre el mundo, entonces ha cumplido su propósito. No te pido que creas todo lo que hemos discutido. Te pido que mantengas la mente abierta, que sigas investigando, que nunca pierdas el asombro ante el misterio de la existencia. Y si quieres seguir explorando conmigo, estaré aquí. Cada semana, nuevos viajes a los confines del tiempo y el espacio, nuevas preguntas para contemplar juntos. Un simple gesto, un comentario compartiendo qué misterio te quita el sueño, un me gusta para que este contenido llegue a más mentes curiosas, una suscripción para no perderte los próximos capítulos. Es todo lo que necesito para seguir creando. Esta comunidad de buscadores, de soñadores, de inconformes intelectuales es lo que hace posible que estas historias existan. Ahora cierra los ojos por última vez. Siente el peso de los milenios sobre tus hombros, el eco de voces ancestrales en tus oídos, la presencia silenciosa de todos los que vinieron antes y todos los que vendrán después. Eres parte de algo inmenso, algo que trasciende tu vida individual, algo que comenzó mucho antes de tu nacimiento
y continuará mucho después de tu muerte. Eres, en este preciso momento, un guardián del conocimiento, un eslabón en la cadena, un punto de luz en la oscuridad del tiempo. Y con esa certeza, con esa responsabilidad, con esa maravilla, te dejo. Hasta la próxima vez que nos encontremos en los confines de la historia, donde el pasado y el futuro se tocan, donde las preguntas importan más que las respuestas, donde el misterio es nuestro hogar. Que las estrellas guíen tu camino, que los antiguos te susurren sus secretos y que nunca, nunca dejes de preguntarte, ¿qué más hay por descubrir?